Muy buenas tardes a todos y a todas. La sesión comenzará dentro de 3-4 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Adelante, Sheila y Daniel, por favor. Muy buenas tardes a todos. De nuevo, soy Sheila Manzanares, vocal de AJA Madrid. Continuamos con la programación del Congreso de la Abogacía Joven Madrileña y en esta mesa vamos a abordar el derecho laboral, en concreto la problemática surgida a raíz de las plataformas digitales, con una mención especial a la perspectiva europea. Antes de presentaros a los magníficos ponentes que tenemos hoy, no olvidéis que a la derecha de vuestras pantallas tenéis todas las funcionalidades de la plataforma y en ellas podréis plantear todas las preguntas que queráis y os animo a que lo hagáis desde ya, no lo dejéis para el último momento y así el equipo puede ir recopilando todas las preguntas, ¿vale? Y luego se las haremos a los ponentes para que nos aporten un poco de luz sobre todas nuestras dudas. En esta misma
plataforma, en esta misma esquinita de la derecha que tenéis, vais a poder descargar documentos relacionados con esta ponencia y muchos ebooks interesantes y gratuitos, ¿vale? Debemos agradecer hoy el apoyo a las entidades colaboradoras como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la Mutualidad de la Abogacía, Nueva Mutua Sanitaria, Derecho Práctico, Alier Abogados, Jericó Muro y Asociados, a la Universidad UNIR, de la que precisamente colgaremos en unos minutillos su oferta de posgrados en Derecho, Banco Santander e ISDE. Y con todo esto ya paso a presentar a los magníficos ponentes, Ana Ginés y Fabrellas y Daniel Pérez del Prado, a quienes agradecemos de corazón que nos acompañen hoy y contribuyan de este modo a la formación de la abogacía joven madrileña y de muchos estudiantes de Derecho que nos acompañan. En primer lugar, Daniel es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular visitante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de varias monografías y más de un centenar de trabajos entre artículos y capítulos de libro. Ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Cambridge, en la Libre de Bruselas o en la de Aalborg, en Dinamarca, entre otras, y también ha participado en varios proyectos europeos y es experto en la Comisión y Parlamento Europeo. Sus actuales líneas de investigación se centran en el análisis de las políticas de empleo, las condiciones de trabajo y la protección social desde la perspectiva de su eficiencia respecto de los fines económicos sociales. Ana, que se incorporará en unos minutillos, es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en ESADE Business and Law School de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y ha publicado numerosos libros, capítulos y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales con especial interés en la prevención de riesgos laborales, la responsabilidad empresarial por contingencias profesionales, el derecho laboral comparado y el análisis económico del derecho del trabajo. Ha participado también en múltiples proyectos de investigación, tanto a nivel nacional como en extranjero, en Italia, Francia y Estados Unidos, y desde 2013 es editora de la revista electrónica Use Labor. Es un honor poder contar con vosotros en este congreso y sin quitaros más minutos, os cedo la palabra, Daniel. Bueno, el honor es nuestro, en este caso mío, y estoy seguro que cuando se incorpore la profesora Ginés también lo dirá. Os agradezco mucho a la agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid la invitación y además os felicito por el congreso porque he tenido oportunidad de echarle un ojo y la verdad es que el programa es absolutamente magnífico. Creo que ya podéis ver mi pantalla. Sí, vemos la pantalla perfectamente, Daniel. Muchas gracias. Y voy a ampliar la presentación. Decía que además de agradeceros la invitación, pues felicitaros por el congreso. Hoy vamos a abordar un tema que nos apasiona, nos obsesiona a los laboralistas, que es este de las plataformas, un tema al que le venimos dando vueltas desde hace bastante tiempo y que sin embargo pues empieza a dar sus frutos. Esos debates tan largos y tan intensos están produciendo resultados, primero en forma de sentencias y luego también en forma de nuevas normas. Tenemos un Real Decreto Ley que no sé si sigue siendo negociado o no entre el gobierno y los agentes sociales, porque parecía que se habían acabado las negociaciones, pero todavía no ha salido el Real Decreto Ley, con lo cual, bueno, parece que las negociaciones continúan. Y tenemos también en ciernes una propuesta de directiva europea, que por cierto, esto me da pie a hablar del reparto que hemos acordado la profesora Ginés y yo. Yo me centraré más en la perspectiva europea, en cuál es el estado de la cuestión a nivel europeo, mientras que la profesora Ginés se centrará más en el ámbito nacional. Y en particular, pues lo que os quería proponer para hoy es, en primer lugar, ver cómo el problema o los problemas jurídicos derivados de esta nueva herramienta que son las plataformas está en todas partes. Todos los Estados miembros están teniendo que enfrentar
a esta cuestión. Como ha ocurrido en nuestro país, pues han sido primero los tribunales los que han estado aportando algunas soluciones. En segundo lugar, como estas soluciones jurisprudenciales no son suficientes, pues el segundo paso que se está dando en el debate es el de esta propuesta de directiva europea, y en ello me detendré, cuál ha sido la evolución en el seno de las distintas instituciones y en particular en el Parlamento Europeo, y por último, de forma muy breve, algunas enseñanzas de este proceso para el caso de nuestro país. Decía, el de las plataformas genera problemas comunes, problemas que se plantean en todos los Estados miembros. El más conocido, el primero y principal, es el relativo a la laboralidad. No me voy a detener en el caso de Glovo, porque seguro que la profesora Giner lo va a mencionar y además lo va a hacer mejor que yo, pero en este concreto sector, en el sector del delivery, en el sector del transporte, ya sea de pasajeros, Uber, o de mercancías o bienes, en el caso del resto de plataformas, Deliveroo, Glovo, etcétera, la tendencia es bastante homogénea en cada uno de los Estados miembros. Estoy mostrando aquí simplemente aquellos países en los que ya ha habido un pronunciamiento por parte de un Tribunal Supremo. En el blog de Ignasi Beltrán, que seguro que conocéis muy bien, podéis encontrar sentencias de niveles inferiores. Hace tan solo unos días, el pasado 18-19 de febrero conocimos el caso de la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido en relación a Uber, declarando la laboralidad de los conductores de esta plataforma. En el mismo sentido se pronunció también la Corte de Casación francesa en una sentencia de 4 de marzo del año pasado, también no en relación a Uber, pero en relación a Take It Easy, los riders, los repartidores. Este mismo tribunal apuntó también hacia la laboralidad. Hace poco más de 2 meses, el 1 de diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo alemán también se pronunció a favor de la laboralidad de los micro, en este caso no se centraba en una plataforma en particular, sino de los micro trabajadores, lo que aquí hemos traducido como mini jobs, utilizando la terminología más del Reino Unido. Los mini jobs y los trabajadores de plataforma, los crowd workers que denominan allí, y decía, esta sentencia también ha tendido a declarar la laboralidad de estos trabajadores o de este tipo de prestadores de servicios, si bien esta sentencia ha sido muy criticada, muy contestada en la doctrina alemana, así que veremos si el Tribunal Supremo alemán pues matiza en algo esa postura. En un sentido similar, la Corte de Casación italiana también ha declarado la laboralidad de los trabajadores heteroorganizados, es decir, aquellos que se podrían asimilar a lo que son nuestros trabajadores autónomos económicamente dependientes. Por tanto, como podéis ver aquí en este bosquejo general de los principales tribunales de los países de nuestro entorno, todo apunta en la misma dirección en relación a este sector, en relación a este tipo de actividad. Y eso es algo que me gustaría subrayar. Que se haya alcanzado esta solución para el sector del transporte, para Uber, para los riders, no quiere decir que esa misma solución sea también aplicable a otro tipo de plataformas. Es más, no quiere decir siquiera que esta solución que se ha alcanzado para estas plataformas no pudiera cambiar en el futuro si las plataformas cambiaran su línea de negocio, lo que tiene el test de laboralidad, que atendiendo a los factores que se dan en esa relación entre estos dos sujetos, pudiera cambiar la cosa. He puesto la bandera de la Unión Europea un poco más pequeña, porque podríamos afirmar que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no nos ha dado su postura, su punto de vista, al menos de una forma contundente. Tenemos
el famoso auto Yodel, que es frecuentemente utilizado por las plataformas como una especie de aval a su fórmula de negocios. Si bien yo aquí comparto la postura del profesor Rojo Torrecilla, que decía en un post en su blog que parece que el auto se circunscribe a un supuesto muy especial y que por tanto no podemos extraer conclusiones generales. Razonamiento, además, que puede ser reforzado si recordamos que hay otra sentencia previa, la sentencia del caso Elite Taxi, donde se dijo que precisamente los servicios prestados por estas plataformas pertenecían al sector del transporte y en ese ámbito debían de ser enjuiciados. Pero siendo importante esta... en fin, la relación de laboralidad, pues que es lo que marca el inicio del debate, se encuentra en un estado de madurez lo suficientemente importante como para que los tribunales nos estén dando ya sentencias en otra dirección o relacionados con otros problemas también del trabajo en plataformas. Y me estoy refiriendo particularmente a los problemas que plantean también los algoritmos. Hace tan solo unos días, y tampoco me quiero meter mucho por si acaso lo trata la profesora Ginés, hace tan solo unos días conocíamos la sentencia del caso Telepizza, el pasado 8 de febrero. Previamente, el día 3 de febrero, también tuvimos una sentencia que yo he denominado herramienta rumana, ¿no? Herramienta rumana porque el Tribunal Supremo, y esto es algo que debemos tener todos en cuenta cuando buscamos sentencias sobre algoritmo, parece que se resiste a utilizar esta palabra y prefiere utilizar otra terminología como las herramientas informáticas, herramientas matemáticas, etc. Bueno, pues aquí utilizaba el término herramienta informática, y esta herramienta informática se encontraba en Rumanía, ahí el nombre que le he dado, y bueno, pues lo que hacía el algoritmo era designar a los trabajadores internos que debían sustituir a otros que estaban en huelga. Era un caso de, claro, de espirolaje interno. Algo parecido ocurre también con una sentencia un poco más antigua del año 2018, del 25 de septiembre de 2018, el caso Skill Competence Matrix, donde de nuevo no se utiliza la palabra algoritmo, pero es claro que es un algoritmo que se encargaba de seleccionar a los trabajadores que participaban en un despido colectivo. También conocimos hace unas semanas una sentencia, no era de la Corte de Casación, pero del Tribunal de Bolonia, de nuevo la bandera italiana nos viene bien, sobre el algoritmo de Deliveroo, declarándola Frank, declarándola también que discriminaba, y menos conocida es quizá la sentencia del Tribunal Civil de La Haya, que en este caso decía que el algoritmo Siri, no es Siri la de Apple, sino Siri, la del gobierno holandés, un algoritmo que se encargaba de determinar cuándo las personas tenían acceso a prestaciones sociales. Bueno, pues de acuerdo con esa sentencia, este algoritmo infringió, en concreto menciona el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el derecho a la intimidad de estas personas. Por tanto, como decía, el debate empieza a salir de la esfera de la relación laboral y se empieza a adentrar en otros problemas también muy importantes, porque las plataformas lo abarcan absolutamente todo, desde las plataformas o los aledaños, como pueden ser los algoritmos, desde el acceso al empleo, al propio control de la prestación. Hace unos días publicaba el profesor Jesús Mercader un artículo en la ley laboral donde precisamente hacía referencia a cómo al impacto que tienen los algoritmos utilizados por las plataformas en diversos ámbitos de la relación laboral, y mencionando en particular los datos biométricos, el control de desempeño, el trabajo por objetivos. Todo esto son problemas relacionados también con las plataformas, los despidos, en particular los despidos colectivos, como mencionaba antes de esa sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, y hace tan solo unas semanas conocíamos la publicación del Real Decreto Ley 2/2021, donde de nuevo algoritmos Big Data son utilizados por las administraciones públicas, en este caso por la inspección y por el INS, para la gestión de datos, y me pregunto cuándo el SEPE también empezará a caminar
por esta senda. Por tanto, ante este problema común, el problema creciente o problema con múltiples manifestaciones, era necesario también una solución común. En parte ya contamos con normativa que ataca algunas de estas manifestaciones. El Reglamento General de Protección de Datos es un claro ejemplo, ¿no? La necesidad, no me voy a detener en ello porque eso daría para otra ponencia incluso, pero bueno, la necesidad de aplicar el principio de transparencia o el derecho a la intervención de un humano, al no tratamiento automatizado únicamente, pues serían claras manifestaciones. La Directiva 2019-1152 relativa a las condiciones de trabajo transparentes y previsibles, que viene a transponer al ámbito laboral lo dispuesto en este reglamento que os mencioné, el 2019-1150, y de nuevo aquí la directiva hace un especial esfuerzo en no solamente contar con un ámbito de aplicación lo suficientemente amplio, sino incluso en la redacción de cada uno de los artículos ser lo suficientemente flexible como para que pudiera ser aplicada al trabajo en plataformas cualquiera que sea la forma de relación jurídica, ya se trate de trabajo por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena. Sin embargo, lógicamente, estas primeras regulaciones no han sido suficientes y de ahí que se iniciara ese debate a que hacía referencia hacia la consecución de una hipotética directiva sobre trabajo en plataformas. El debate lo podemos marcar el primer punto, el punto de salida con esta propuesta directiva del diputado del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, señor Schuster, que está, por cierto, disponible en Internet y que en todo caso he incluido en las diapositivas si los organizadores tienen a bien luego distribuirlas. Decía de esta directiva, lo que destacaría fundamentalmente es la inclusión de una presunción de laboralidad iuris tantum y la inclusión también de algunos indicios de laboralidad. Es decir, que el objetivo fundamental de esta propuesta, muy cortita, está dirigida fundamentalmente, como decía, a intentar facilitar que las personas que trabajan para plataformas sean reconducidas hacia el ámbito laboral. Posteriormente nos encontramos con la propuesta de la propuesta directiva del Grupo de la Izquierda Europea. Está algo más desarrollada que la anterior y de aquí destacaría fundamentalmente el tratamiento que hacen de la gestión de los algoritmos y de los datos de carácter personal. De hecho, he incorporado el tenor literal, creo que el artículo 5 de la propuesta, y como podéis ver ahí, bueno, pues hace un llamamiento a la responsabilidad de las plataformas a hacer inteligible el funcionamiento de los algoritmos. Es una responsabilidad de las plataformas el explicar de una forma inteligible cómo funcionan los algoritmos. En segundo lugar, también, de nuevo, hace un llamamiento a qué tipo de parámetros han de formar parte de esa información, de una forma individual o colectiva, aquellos que afectan a condiciones de trabajo esenciales y también la importancia que esos parámetros tienen en la configuración de cada una de esas condiciones de trabajo y, por último, también una mención expresa a la lucha contra la discriminación, a evitar que los algoritmos discriminen, como ya nos hemos encontrado algún caso. En tercer lugar, destacaría la propuesta de moción del Parlamento Europeo, que está en estos momentos siendo debatida. Hemos tenido conocimiento hace tan solo 2 o 3 semanas de lo que es el informe de la ponente, señora Brunet, del Grupo Liberal, una propuesta que a mi juicio es muy completa y que, a pesar de tener un carácter político, no es un texto articulado como los dos anteriores, pues sí señala todos los elementos importantes a la hora de regular el trabajo en plataformas, desde, de nuevo, el ámbito de aplicación de la directiva, es decir, a qué tipo de relaciones jurídicas se va a aplicar, a la garantía de las condiciones de trabajo, representación y negociación colectiva, prevención de riesgos, protección social y, como no, de nuevo, una vez más,
los algoritmos y la protección de datos. Y con esto llegamos a lo que ocurrió hace tan solo 10 días, que es el inicio del procedimiento de consulta, también está el texto disponible en Internet, de consulta de la Comisión Europea a los agentes sociales para iniciar los trabajos tendentes a la concreción de esa propuesta de directiva de plataformas. Y en particular, bueno, pues si consultáis el texto, como hacía también la ponencia del Parlamento Europeo, lo abarca prácticamente todo, todos los problemas y además desde un punto de vista ciertamente muy amplio. En primer lugar, en lo que hace al ámbito de aplicación, la propuesta de la Comisión parece que va dirigida a aplicarse a cualquier tipo de relación y esto incluye tanto la relación laboral como el caso de los trabajadores por cuenta propia. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el trabajo no es menor, ¿no? Porque pudiera pensarse, bueno, si se les califica como trabajadores por cuenta ajena, como ha sido el caso de las plataformas de transporte, pues se aplica la normativa laboral española y la normativa laboral europea y ya está. Bueno, pero es que si nos fijamos, al menos en la normativa laboral europea, y lo mismo ocurre con la laboral española, hay algunas manifestaciones, algunos elementos que es necesario adaptar. Pensad, por ejemplo, en la directiva de tiempo de trabajo. En el caso de la directiva de tiempo de trabajo, el registro horario, que es algo ya incorporado a nuestro ordenamiento jurídico e imprescindible en el caso de este tipo de trabajadores, no encuentra cabida en el texto legal. Es verdad que tenemos el caso de comisiones obreras Deutsche Bahn del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es directamente aplicable, pero no está expresamente previsto en la directiva y no está, por tanto, expresamente prevista cómo ha de registrarse la jornada de estos trabajadores, que es tan imprevisible y además si pudiera hacerse a través de la misma plataforma. Lo mismo ocurre con los tiempos de espera, ¿no? Aquí lo único que tenemos no es algo que nos dé la directiva, una norma de la directiva, sino de nuevo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que como sabéis tendía a exigir que esos periodos de espera se produjeran en el lugar de trabajo para ser considerados como tiempo real de trabajo, pero que, sin embargo, a raíz de la sentencia de los bomberos, bueno, pues tendió a flexibilizarse y ahora puede también considerarse tiempo de trabajo en otros lugares, siempre que haya una escasa flexibilidad en lo que hace a atender el tiempo personal, ¿no? Bueno, pues de nuevo, ¿cómo aplicamos esta directiva? Si es que se quiere, perdón, esta jurisprudencia, si es que se quiere aplicar tal y como la ha dado el Tribunal de Justicia a los trabajadores de plataforma, sería otra de las cuestiones a tener en cuenta en una adaptación de la directiva de tiempo de trabajo a este particular sector o forma de prestación del servicio o del trabajo. Pero si vamos a la segunda derivada, que es, bueno, es que la Comisión parece que está proponiendo también aplicar la directiva a los trabajadores por cuenta propia, entonces los problemas se multiplican. En primer lugar, porque hay que determinar a qué trabajadores por cuenta propia. Si a todas las personas trabajadoras por cuenta propia o solo a alguno de ellos, como pueden ser nuestros trabajadores autónomos económicamente dependientes. Y además hay que tener en cuenta que aunque hay directivas aplicables a ambos tipos de trabajadores, con carácter general, las que se refieren a los trabajadores autónomos son muy escasas. Y además, en tercer lugar, habría que tener en cuenta cuáles son las bases jurídicas para que la Comisión pueda proponer una directiva en esta materia. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena está muy claro que es el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia se podría utilizar también el artículo 153. Yo solo conozco el caso de la Directiva 2010 de igualdad de trato entre estos dos tipos de trabajadores, que utiliza el artículo 157, igualdad en el ámbito de las condiciones de trabajo, para aplicar el término condición de trabajo a ambos de forma indistinta, ¿no? ¿Sería suficiente con este antecedente? ¿Sería suficiente para utilizar el 153 o debería la Comisión buscar otras bases jurídicas como el artículo 113, 114 relativo al funcionamiento del mercado interior o incluso
la cláusula de flexibilidad del artículo 254. Los problemas no son menores, no solamente por el vacío regulatorio de esta otra categoría, sino también, como veis, en el ámbito competencial. Problemas que se extienden a la representación y a la negociación colectiva. Quiero recordaros que la representación de los trabajadores y sindicación se encuentra expresamente excluida del ámbito de competencia de la Unión Europea por el artículo 153.5, pero aún así tenemos normas muy importantes que invitan a dar cobertura también en este ámbito a los trabajadores por cuenta propia. El propio artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que como sabéis desde Lisboa tiene el mismo valor que los tratados. También el Comité de Derechos Sindicales, de derechos de negociación colectiva y de sindicación de la OIT, precisamente interpretando una sentencia muy relevante a este respecto, la sentencia FNV del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, venía a decir que los trabajadores por cuenta propia tenían derecho también a la negociación colectiva, debían tener derecho también a la negociación colectiva. Todos los Estados miembros han firmado el convenio 189 de la OIT. En fin, que aunque se trate de una competencia no incluida, parece que debería tratarse de regular de alguna forma, o al menos invitar a los estados a la regulación a este respecto. Y lo mismo ocurre con la negociación colectiva. Por estos antecedentes, porque como decía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso FNV, dijo que no los falsos autónomos, sino lo que nosotros conocemos como trabajadores autónomos económicamente dependientes, podían estar cubiertos por la normativa laboral. Teniendo en cuenta la jurisprudencia, como digo, y teniendo en cuenta este otro elemento, debería otorgarse también derecho a la negociación colectiva. Es más, paralelamente al inicio de estas consultas tendentes a conseguir una directiva del trabajo en plataformas, la Comisión también ha abierto una consulta pública en lo que hace a otro problema jurídico añadido, que sería el de evitar el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe los pactos colusorios que impidan el buen funcionamiento del mercado interior y que significa que a priori los trabajadores por cuenta propia no podrían negociar convenios colectivos, puesto que eso iría en contra del artículo 100. Como digo, la Comisión ha abierto el debate para que al menos una parte de los trabajadores por cuenta propia, los que no tienen trabajadores a su cargo o son económicamente dependientes, pudieran tener también acceso a la negociación colectiva. De nuevo, un indicador claro. La protección de los datos y los algoritmos también es una cuestión expresamente mencionada, donde además la Comisión dice que se han de seguir los pasos ya iniciados en el Reglamento General de Protección de Datos, lo que da pie a pensar que si allí se han reconocido los derechos de los individuos, aquí deberían extenderse esas garantías a la representación de los trabajadores. Y por último también el ámbito de la protección social. Aquí, de nuevo, el margen de maniobra a nivel europeo es escaso porque, como sabéis, es una competencia también excluida, no es una competencia europea, no es una competencia compartida, pero tenemos una recomendación del año 2019 sobre precisamente, de nuevo, la protección de los trabajadores por cuenta propia que es preciso desarrollar, y sí que hay un ámbito particular en el que la Unión Europea podría incidir, que es el caso de la coordinación de seguridad social y los trabajadores transfronterizos, donde al no tener un lugar fijo de trabajo, pues de nuevo se plantean problemas de aplicación de las reglas generales previstas para el resto de formas de prestación del servicio. Termino ya con las enseñanzas para España del proceso que estamos viviendo a nivel europeo. La creación de la directiva va en serio. Va tan en serio que, bueno, ya habéis visto en qué estado se encuentra ahora mismo el debate. Se encuentra incluido en el programa de trabajo de la Comisión para este año, y si se cumplen los plazos que la propia Comisión se ha marcado, a finales de año deberíamos contar con una directiva de trabajo en plataformas. Segundo, es una regulación, como habéis visto, muy ambiciosa, que se plantea aplicar una regulación del trabajo a plataformas a todos tipos de trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, y que abarca todos y cada uno de los problemas
relacionados con el ámbito laboral y de protección social, incluidos los algoritmos de tratamiento de datos. Por tanto, el problema con el que nos podemos encontrar es que, a pesar de los esfuerzos que se han puesto en la negociación de ese Real Decreto Ley, que está, imagino, a punto de salir, a pesar de las buenas intenciones de ser uno de los primeros países en regular también esta cuestión, quizá cuando quiera ver la luz ese Real Decreto Ley, sea un Real Decreto Ley que ya se encuentre desfasado, precisamente porque los vientos que vienen de Europa parece que son mucho más fuertes, más contundentes, más amplios, parece que quieren atajar la cuestión de una forma mucho más intensa. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Aquí tenéis mi correo, mi Twitter, para seguir el debate después de que este acabe, y también algunas referencias a las que he hecho mención. No sé si se ha incorporado la profesora Ginés. Sí, Daniel, muchas gracias por tu intervención, y tenemos a Ana Ginés ya conectada. No sé si nos puede oír bien. Sí, os escucho bien. Hola, buenas Ana, ¿qué tardes, tal? Ana. Hola, Pues buenas nada, tardes. dejamos en tus manos, nos dejamos en tus manos, Ana. Perfecto. A ver, voy a abrir la presentación. ¿La estáis viendo ahora mismo? Sí, 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 la perfectamente. estamos viendo. Sí, perfecto. Ay, perdón. No sé qué he hecho. Se está viendo en pantalla completa, no hay problema. Ah, sí. Ah, vale. Vale, perdonad, es que no tengo, a pesar de tanto tiempo ya con teletrabajo y videoconferencias, no, con esta plataforma no tengo experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, pues me gustaría empezar la intervención agradeciendo a la organización del Congreso por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar sobre un tema tan importante y de actualidad, como acabamos de ver en la ponencia de Daniel, pues como es el trabajo en plataformas digitales. A mí me gusta empezar las intervenciones con esta cita de Lucas Biwald, que es el fundador de la plataforma Figure8, porque creo que es muy representativa de lo que implica el trabajo en plataformas, ¿no? Y dice, antes de Internet hubiera sido realmente difícil encontrar a alguien, sentarlo durante 10 minutos y hacer que trabaje para ti, y luego despedirlo una vez terminados estos 10 minutos. Con la tecnología, sin embargo, puedes encontrarles, pagarles una pequeña cantidad de dinero y deshacerte de ellos cuando no los necesitas más. En esta cita se describe de forma desacomplejada el modelo del trabajo en plataformas, que utiliza a las personas como si fueran un objeto, una fuente inagotable de trabajo, como si se tratara de abrir el grifo, ¿no? Como se ilustra en esta portada de The Economist. Muy rápidamente me gustaría explicar el singular modelo de negocio de las plataformas digitales, porque tiene un impacto importante en cómo se configura el trabajo, ¿no? Pues las plataformas han desarrollado un singular modelo de negocio que se basa en 4 elementos muy importantes. En primer lugar, es la división del trabajo en microtareas, es decir, en vez de entender el servicio como toda una unidad, las plataformas dividen el servicio en unidades individuales de muy corta duración. En segundo lugar, las plataformas utilizan una nueva modalidad de descentralización productiva que se denomina crowdsourcing, ¿no? A través de una llamada o una convocatoria pública, las plataformas intentan captar al máximo número de personas prestadoras del servicio a la plataforma. ¿Y por qué el máximo número posible? Pues para tener la oferta suficiente para atender la demanda que haya en todo y en cualquier momento en la plataforma. El servicio, por tanto, es íntegramente externalizado a un gran número de personas. De allí el uso del término crowd, que, como es bien sabido, significa multitud en inglés. Y en tercer lugar, se utiliza la contratación a demanda. Es decir, cada una de estas microtareas es asignada a una persona distinta en el momento en que se produce la demanda del servicio. La tecnología de última generación permite identificar el momento exacto y preciso, ¿no?, que una persona hace una petición en la aplicación informática, y mediante el uso de sofisticados algoritmos, en cuestión de segundos es posible aparejar esta petición con una persona dispuesta a ejecutarla, ¿no? Y a esta persona se la contrata solo cuando hay esta petición y por el tiempo que dura la ejecución del servicio.
Y en cuarto lugar, el modelo de negocio se basa en la contratación de personas por cuenta propia. Es decir, en vez de contratar directamente a personas mediante una relación laboral, las plataformas digitales ofrecen los servicios de forma íntegramente externalizada, como hemos visto, mediante personas que trabajan por cuenta propia. El conflicto jurídico y social más importante en relación con el trabajo en plataformas es, sin duda, su naturaleza jurídica. Es decir, si se deben considerar las personas que trabajan en plataformas, si tienen que ser trabajadoras por cuenta propia o, por el contrario, si son trabajadoras por cuenta ajena. A priori, parecería que el trabajo en plataformas no encaja en la definición tradicional de trabajo por cuenta ajena, por cuanto hay características, ¿no?, del trabajo en plataformas que se parecen más al trabajo autónomo. Así, por ejemplo, las personas pues, utilizan infraestructura propia, asumen los costes de la actividad, reciben una retribución directamente proporcional al número de servicios y, es más, si no trabajan no perciben retribución alguna. Y probablemente lo más importante o lo más distorsionador, si queréis, es que tienen libertad para determinar a cuántas horas se conectan. Y no solo libertad para determinar su horario, que esto es algo que ya conocemos en el marco de la relación laboral, sino que tienen libertad para determinar si se conectan o no a la plataforma. Libertad para determinar el volumen de trabajo. Por tanto, el trabajo en plataformas ha traído nuevos elementos de flexibilidad que alejan, ¿no?, o lo alejan del trabajo asalariado. Además, las plataformas han creado una sofisticada retórica y narrativa que aún contribuye a generar más confusión. Ya no hablamos de trabajadores, sino de riders, hemos sustituido el trabajo por gigs y las personas clientes son peers o iguales, ¿no? Todo esto pues, ha permitido a las plataformas explotar económicamente la confusión jurídica por ellas mismas generada. Sin embargo, si analizamos en profundidad las características del trabajo en plataformas, vemos que hay otros elementos que compensan estos que acabamos de ver. Es decir, hay otros elementos, desde mi punto de vista, más importantes que, de hecho, asimilan el trabajo en plataformas al trabajo asalariado. En primer lugar, las plataformas utilizan lo que se denomina como fórmulas de dirección y control algorítmico, ¿no? Si bien es cierto que las personas que trabajan en plataformas son libres, ¿no?, para conectarse a la plataforma o no, son libres para determinar el número de servicios que aceptan e incluso son libres para rechazar los servicios que no les interesan, el hecho es que las plataformas utilizan fórmulas de dirección y control indirectas, pero muy efectivas para garantizar que las personas pues, tengan un determinado comportamiento en la plataforma. Así, por ejemplo, se reconocen incentivos económicos a aquellas personas que más horas se conectan a la plataforma o, por ejemplo, se asignan más tareas o de más calidad a aquellas personas que más horas se conectan o que más horas se conectan en franjas de alta demanda o que más servicios han aceptado y menos servicios han rechazado. Incluso las plataformas establecen una especie de ranking o de prelación de las personas trabajadoras en base a sus puntuaciones individuales. De tal manera que aquellas personas que tienen una puntuación elevada pues tienen acceso a más tareas o de más calidad, mientras que aquellas personas con puntuaciones más bajas pues son relegadas con las tareas, digamos, de menos calidad o con menos tareas asignadas. Incluso algunas plataformas utilizan estrategias un poco transparentes, mejor dicho, como por ejemplo no dar toda la información sobre el servicio hasta una vez éste sea aceptado. Si bien es cierto que la persona luego puede rechazar el servicio, claro, el rechazo es penalizado. Por tanto, esto genera, ¿no?, incentivos a aceptar servicios, a lo mejor en contra de los intereses de la persona. Sería un error pensar que las personas que trabajan en plataformas están menos controladas. Al contrario, ¿no?, están más controladas, si queréis, que las personas que trabajan en las empresas tradicionales, ¿no? Hay que pensar que los sistemas de geolocalización o los sistemas de control digital integrados en las apps o en la página web, en la plataforma que utilizan,
permiten extraer una cantidad muy elevada de datos de las personas trabajadoras. La plataforma conoce en todo momento cuál es la localización, la ruta seleccionada, el número de horas que se ha conectado, la disponibilidad en horas de alta demanda, número de servicios aceptados, número de servicios rechazados. Y todos estos datos, toda esta información es procesada y integrada en sofisticados algoritmos que permite tomar decisiones de forma automatizada, de tal manera que la actividad pasada en la plataforma determina la actividad futura de estas personas en la plataforma. Por tanto, estas formas de dirección y control, si bien indirectas, son muy efectivas porque generan la práctica obligación de las personas trabajadoras de adaptar su comportamiento a los parámetros o a las métricas que valora la plataforma, ¿no? Es decir, son fórmulas muy efectivas para aparejar los intereses de las personas trabajadoras con los intereses de la plataforma. En segundo lugar, es muy importante analizar, a efectos de sabernos la naturaleza jurídica del trabajo en plataformas, es muy importante analizar cuál es la infraestructura esencial para el servicio, ¿no? Y si bien es cierto que las personas trabajadoras aportan medios de producción propios, lo cierto es que estos medios no son la infraestructura esencial y nuclear de la actividad, ¿no? La infraestructura esencial y nuclear de la actividad no deja de ser la aplicación y el algoritmo, que son precisamente los que permiten, ¿no?, este singular modelo de negocio. Y esta app y este algoritmo es propiedad de la plataforma. Es la plataforma la que ha asumido los costes de diseño y mantenimiento y, por tanto, es la plataforma la que ha asumido el riesgo de rentabilizar esta inversión económica. Y finalmente, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que las personas que trabajan en plataformas carecen de toda capacidad de emprendedoría. Es la plataforma la que determina todas las decisiones económicas y estratégicas. Determina las condiciones del servicio, precios, tarifas, acuerdos comerciales, zonas geográficas e incluso impone la marca bajo la cual se presta el servicio. Por tanto, las personas trabajadoras, más allá de decidir cuántas horas se conectan a la plataforma, no pueden adoptar ninguna decisión para incidir en su supuesto negocio. Como veis, desde mi punto de vista es claro el carácter laboral del trabajo en plataformas, pero lo cierto es que ha habido un importante conflicto judicial tanto a nivel estatal como europeo y mundial, ¿no? En este sentido tenemos sentencias contradictorias a favor y en contra de la laboralidad en Estados Unidos, Australia, Brasil, Francia, Italia, el Reino Unido, y también es el caso del Estado español, ¿no? Tenemos sentencias contradictorias. Si bien es cierto que parece que la posición a favor de la laboralidad del trabajo en plataformas va tomando preferencia, ¿no? Y en este sentido tenemos muchas sentencias de tribunales superiores de justicia y también, ¿no?, especialmente la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020. En cualquier caso, el trabajo en plataformas está generando una precariedad laboral que va más allá de la naturaleza jurídica de la relación. Es decir, a pesar de reconocer la naturaleza laboral del trabajo en plataformas, existen características de este singular modelo de negocio que comentaba antes que contribuyen a generar una elevada precariedad laboral. En primer lugar, dado que las personas tienen la consideración formal, ¿no?, de trabajadoras autónomas, no tienen la protección propia del trabajo asalariado. En este sentido, carecen de una jornada máxima y de la protección en cuanto a descansos mínimos, vacaciones y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Además, las plataformas utilizan estrategias de gamificación mediante la elaboración de rankings o sistemas de reconocimiento de puntos o de recompensas a las personas, ¿no?, que se conectan en unos determinados días o en horas de alta demanda. Lo que hace la plataforma es modular el comportamiento de las personas que trabajan en plataformas digitales para que se ajuste a los parámetros o a los intereses de la plataforma, ¿no?
Y estas estrategias de gamificación se traducen en muchas ocasiones en largas jornadas laborales y en horarios antisociales para alcanzar o para mantener un determinado nivel en la plataforma. Perdonad, ahora. En segundo lugar, el trabajo en plataformas no solo no tiene una jornada máxima, si es que tampoco tiene una jornada mínima. Las personas son contratadas a demanda. Como hemos visto, se trata de un modelo que implica la contratación a demanda. El trabajo en plataformas implica de facto la utilización del contrato de 0 horas. Es decir, las personas son contratadas, ¿no?, en tanto hay demanda del servicio. Por tanto, no hay ni una jornada ni una retribución mínima garantizadas. Claro, por tanto, estas personas dependen directamente de las necesidades del mercado. Están sujetas a una inestabilidad importante por cuanto tanto su jornada y como consecuencia su salario depende de estas necesidades del mercado. Y esto supone un desplazamiento del riesgo propiamente empresarial a las personas trabajadoras, porque son ellas las que asumen los riesgos de los periodos de inactividad, de la falta de demanda o incluso del mal funcionamiento de la plataforma. En tercer lugar, todo lo anterior se agrava si tenemos en cuenta de que en el ámbito de las plataformas solamente se considera tiempo de trabajo el tiempo de prestación efectiva de servicios. Es decir, el tiempo de conexión a la plataforma, el tiempo que la persona está conectada a la plataforma a la espera de recibir pedidos, ¿no?, de recibir servicios, este tiempo no se considera como tiempo de trabajo y por tanto no es tiempo retribuido. Esto lo que hace es que las personas que trabajan en plataformas tengan que dedicar una parte importante del tiempo a esperar recibir servicios o a buscar trabajo. Y este tiempo, como digo, es tiempo no retribuido. Y como consecuencia se genera un riesgo importante de autoexplotación. Las personas se ven obligadas, como comentábamos antes, ¿no?, todavía más a hacer largas jornadas laborales para obtener una retribución suficiente. Y este riesgo de autoexplotación es cierto que existe en otros trabajos y en otras actividades, pero es un riesgo todavía mayor en el contexto de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque las plataformas no tienen incentivos a controlar el número de personas que hay conectadas a la plataforma. Al contrario, la plataforma tiene incentivos a contar con cuantas más personas conectadas mejor para poder garantizar tener, ¿no?, oferta suficiente para cubrir la demanda que haya. Se basan en una sobreoferta de trabajo. Claro, esto implica que si hay más personas conectadas que el volumen de trabajo que hay disponible, pues digamos, esto genera que todavía haya más tiempo de inactividad, más tiempo de inversión en buscar trabajo, ¿no? Y como digo, este es tiempo de trabajo no retribuido. Y finalmente, en cuarto lugar, el tiempo de trabajo en el contexto de las plataformas es un tiempo imprevisible, ¿no? Hay mucha inseguridad en el ámbito de las plataformas digitales. Esta inseguridad viene, por un lado, por lo que comentábamos antes, que el trabajo depende directamente de las necesidades del mercado. Por tanto, es digamos, la retribución que perciben las personas que trabajan en plataformas es imprevisible. Y este provoca inestabilidad laboral presente en cuanto a los salarios, ¿no?, la retribución que va a percibir esa persona en el presente, pero también inestabilidad laboral futura por cuanto puede tener un impacto en las prestaciones públicas a las que puede acceder en el futuro. Pero es que, además, en el ámbito de las plataformas digitales hay una nueva, digamos, fuente de inseguridad, que es lo que se denomina la inseguridad algorítmica, ¿no? Como hemos comentado, la asignación oferta-demanda, este aparejamiento de tareas o servicios a las personas trabajadoras, se lleva a cabo mediante algoritmos que toman decisiones de forma automatizada en base a la actividad pasada, ¿no?, de las personas. Pero claro, las personas trabajadoras no conocen de antemano las variables o las métricas que utiliza la plataforma. La experiencia les puede generar cierta intuición, ¿no?, de cuáles son estas variables, de cuántos servicios pueden rechazar hasta que el sistema las penaliza, pero no tienen un conocimiento cierto, ¿no? Hay una opacidad en las métricas que utiliza la plataforma.
Y no solo esto, sino es que en muchas ocasiones, la plataforma cambia las métricas, introduce cambios en el algoritmo para adaptarse a las necesidades del mercado o para, digamos, ser más competitiva o más eficiente. Y estos cambios tampoco son informados a las personas trabajadoras. Por tanto, tenemos un nuevo elemento de inseguridad. En este escenario, en el ámbito estatal, la posición que parece que se está tomando es la de la protección del trabajo en plataformas mediante el reconocimiento de la relación laboral, ¿no? La última versión disponible de la propuesta de Real Decreto Ley sobre el trabajo en plataformas se incluye una presunción de laboralidad en el trabajo en plataformas de reparto, ¿no? Dice lo siguiente que está aquí en la pantalla, ¿no? Se presume incluida en el ámbito de esta ley, salvo prueba en contra, la actividad de reparto o distribución por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma indirecta o implícita a través de una plataforma digital. Además, se establece un plazo, insisto, en la última versión disponible, se establece un plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley para que las plataformas den de alta la seguridad social a las personas trabajadoras. Yo personalmente creo que hay que celebrar esta propuesta por cuanto permite cerrar, ¿no?, de una vez por todas el debate acerca de la naturaleza jurídica del trabajo en plataformas y proteger a las personas trabajadoras, a las personas que trabajan en plataformas, más allá de a golpe de sentencia, que es lo que estaba sucediendo hasta ahora. Sin embargo, creo que hay que hacer 3 críticas o 3 consideraciones a la propuesta. La primera crítica o la primera consideración es de que se trata de una regulación parcial del trabajo en plataformas, ¿no? Como vemos en esta presunción de laboralidad, parece que se va a limitar solo a las plataformas de reparto o de distribución. Esta era una cuestión muy discutida, ¿no? Fue una cuestión muy discutida en la mesa de diálogo y parece que se ha optado por esta opción muy descafeinada, ¿no? Personalmente creo que es un error por cuanto la problemática del trabajo en plataformas, de la naturaleza jurídica del trabajo en plataformas, por tanto, va a quedar abierta, ¿no? Va a continuar quedando abierta respecto de las demás plataformas que, por cierto, son incluso más importantes desde un punto de vista cuantitativo del número de personas trabajadoras que trabajan en estas plataformas, ¿no? Por tanto, como comentaba Daniel antes, claro, es un Real Decreto Ley que tiene el riesgo de nacer ya digamos, de haber perdido vigencia incluso antes de que se apruebe, ¿no? Si se aprueba finalmente esta directiva comunitaria que comentaba, ¿no? La segunda consideración es de que se trata de una presunción que admite, como vemos, prueba en contra. Esto en sí mismo, desde mi punto de vista, no es problemático porque personalmente creo que es perfectamente posible que haya plataformas que puedan llevar a cabo su actividad con verdaderas formas de trabajo autónomo. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es el redactado de esta disposición y a lo mejor es un tema de redactado de que no está muy bien redactado, ¿no? Pero parece indicar que sea posible la prueba en contra cuando una plataforma ejerce facultades de organización y dirección y control de forma indirecta, ¿no? Cuando esto es precisamente una de las justificaciones de la existencia de relación laboral. Pero insisto que puede ser esto un tema de redactado. Y luego, en tercer lugar, personalmente creo que es criticable que se haya optado por una regulación no solo parcial, sino una regulación ad hoc del fenómeno del trabajo en plataformas en cuanto a la laboralidad, no en cuanto a otras cuestiones, pero en cuanto a la laboralidad. Yo personalmente creo que se tendría que haber aprovechado la oportunidad para reforzar la presunción de laboralidad del artículo 8 del Estatuto y así solventar el problema general del falso trabajo autónomo que tiene el mercado de trabajo español. En cualquier caso, confirmada la existencia de una relación laboral, ¿no? Si esta Real Decreto Ley tira hacia adelante, pues la protección del trabajo en plataformas pasa por medidas adicionales. Como comentaba antes, es insuficiente la mera declaración de la existencia de relación laboral, ¿no?, para garantizar la protección del trabajo en plataformas. En primer lugar, el trabajo en plataformas debe vehicularse a través del contrato a tiempo parcial. Personalmente creo que el contrato a tiempo parcial, mediante las horas complementarias, ofrece una flexibilidad suficiente
para, desde mi punto de vista, adaptarse al modelo de negocio de las plataformas, ¿no? Y a la vez permite ofrecer una mínima seguridad a las personas trabajadoras, ¿no? Ofrece una mínima seguridad por cuanto las horas complementarias requieren una jornada mínima garantizada. Y no solamente esto, sino que para acceder al máximo nivel de flexibilidad, ¿no? Mediante las horas complementarias voluntarias, el contrato de trabajo tiene que ser indefinido. Por tanto, digamos que sería como una medida ya disponible en el ordenamiento jurídico que permite compatibilizar esta flexibilidad necesaria de este modelo de negocio con una protección de las personas trabajadoras. Asimismo, en aplicación de la regulación comunitaria en materia de tiempo de trabajo, creo que el tiempo de conexión a la plataforma tiene que ser considerado tiempo de trabajo y como tal tiene que ser tiempo retribuido. Y finalmente, y enlazando también con lo que comentaba antes Daniel, es esencial que se reconozca el derecho de las personas trabajadoras a conocer la lógica del algoritmo utilizado por parte de la plataforma. Esta fue una cuestión muy discutida también en el seno de la mesa de diálogo y finalmente se ha optado por una opción que para mí es parcial también, parcial. Por cuanto se establece en esta propuesta el derecho de información, ¿no? Sobre la lógica del algoritmo a la representación legal de la plantilla. Es decir, establece que los convenios o los acuerdos colectivos determinarán las modalidades, contenido y la periodicidad del acceso de la representación legal de la plantilla a la información sobre los algoritmos utilizados por parte de la plataforma. Sin perjuicio del interés, ¿no? De dejar a la negociación colectiva pues, la concreción de este derecho de información a la representación legal, desde mi punto de vista hubiese sido interesante tener presente el Reglamento Europeo de Protección de Datos que ya regula el derecho de las personas trabajadoras a conocer directamente la lógica del algoritmo, ¿no? El artículo 14 de este reglamento establece que las personas sujetas a decisiones automatizadas, como es este caso, tienen derecho a conocer la lógica del algoritmo. Conocer la lógica del algoritmo no quiere decir tener acceso directamente al algoritmo, no solo porque es secreto empresarial, sino porque tener derecho al algoritmo implica páginas y páginas y páginas de código indescifrable que tampoco servirían para nada. Sino que tener derecho a conocer la lógica del algoritmo, desde mi punto de vista, implica derecho a conocer las métricas utilizadas por la plataforma, la ponderación o la importancia relativa y las consecuencias que se pueden derivar. Yo personalmente creo que hubiese sido interesante pues, aprovechar este Real Decreto Ley para dotar de contenido un derecho ya regulado en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y que no tiene, digamos, no se ha concretado su contenido en el ordenamiento jurídico laboral español. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención y resto a vuestra disposición para continuar comentando y discutiendo este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Sí rogaría, por favor, que Daniel también pudiese entrar, porque bueno, voy a hacer algunas preguntas que han hecho los asistentes. La primera de ellas, Isabel nos comenta, ¿cómo podemos hacer valer el derecho a la desconexión actualmente, teniendo en cuenta el impacto que está teniendo el teletrabajo? Muchos trabajadores se llevan el trabajo a casa y o bien pueden fichar o bien no. ¿Qué recomendaciones o qué tendencias está viendo actualmente? A ver, yo en cuanto a este tema, yo es que el derecho a la desconexión digital, yo defiendo que hay que entenderlo no tanto como derecho de las personas trabajadoras, sino como una obligación empresarial. Es decir, la empresa tiene la obligación de adoptar medidas para reconocer esta desconexión. Y para mí esta obligación empresarial va a ser más o menos, digamos, la empresa va a adoptar unas medidas u otras, dependiendo de cuál sea la realidad de la empresa, ¿no? Y puede llegar hasta el punto de que la empresa prohíba la comunicación, por ejemplo, fuera del horario laboral, ¿no? Mediante correos electrónicos, mensajes, llamadas. Para mí,
esto realmente sería un paso importante para, digamos, garantizar este derecho a la desconexión digital. Porque simplemente diciendo, ¿no?, que las personas tenemos derecho a no contestar correos electrónicos fuera de horario laboral, es muy probable, como reflejan los datos, especialmente en pandemia, es muy probable que sea insuficiente, especialmente si te van llegando correos electrónicos a los que tienes que dar respuesta, ¿no? Por tanto, hay que centrarlo más en una obligación de la empresa, creo yo. Bueno, yo por mi parte, la sugerencia fundamental sería la de incluir algún tipo de previsión, que no necesariamente tiene que ser a través de convenio colectivo, ¿no? Ya antes de la incorporación del derecho, de la positivización del derecho en nuestro ordenamiento jurídico, ya había empresas que a través de normativas internas, aunque fueran de soft law, códigos de buenas prácticas, etcétera, establecían que no se podía mandar un correo a determinada hora o que no se podía o que no se debía contestar en otras horas diferentes, ¿no? Entonces, la sugerencia fundamental iría en esa línea, ¿no? La de la incorporación de normas en la empresa que no necesariamente tienen que ser de negociación colectiva y que además caminan en el sentido de establecer buenas prácticas al respecto. Parece que si no se pone sobre negro sobre blanco no vincula, ¿no? Muchas gracias. Paula también nos pregunta ¿cuál es la tendencia que debemos tener en cuenta en el caso de los riders? ¿Hay intención de regular este colectivo de forma especial? ¿Y el hecho de que no se les reconozca como trabajadores por cuenta ajena puede considerarse un trato discriminatorio, en vuestra opinión? Bueno, ahora si quieres, Ana, contesto yo. Sí. Vamos a ver, en relación a la normativa europea, bueno, ya hemos visto, lo hemos señalado tanto la profesora Gines como yo, que la tendencia en el ámbito particular de los riders es clara en todos los países europeos y en España hacia su consideración como trabajador por cuenta ajena. He de insistir, lo he hecho en la ponencia, pero lo vuelvo a decir, esto no quiere decir necesariamente que en otras plataformas el resultado vaya a ser el mismo. Ni quiere decir tampoco que para estas plataformas las circunstancias no pudieran cambiar. Tal y como tienen montado el modelo de negocio hoy en día, el resultado es ese. Como señalaba Ana, el Real Decreto Ley apunta en la misma dirección en relación a los riders y por lo que hace a una hipotética directiva, que como digo, dentro de los planes de la Comisión debería estar aprobada a finales de año, aquí el ámbito es mucho más amplio, ¿no? Parece que se está dejando la puerta abierta a que los trabajadores de plataforma pudieran serlo tanto como trabajadores por cuenta ajena como trabajadores por cuenta propia. De hecho, en el caso de Francia y Alemania, sabéis el peso que tienen estos dos países a nivel europeo, ellos apuestan más por la otra alternativa, la alternativa de considerarles trabajadores por cuenta propia en vez de trabajadores por cuenta ajena. Y en relación al tema de la discriminación, yo sinceramente es un asunto al que se le está dando vueltas al hilo de la directiva, porque como sabéis, para que exista discriminación tiene que haber dos términos comparables y en este caso no lo serían por la propia relación de cada uno, ¿no? No podría darse un trato diferente a un trabajador de plantilla, trabajador por cuenta ajena y a una persona trabajadora por cuenta propia, porque son supuestos diferentes, ¿no? Aún así, si hay alguna propuesta interesante, por ejemplo, recuerdo un artículo, un informe de un profesor austríaco, Risak, que abogaba por intentar establecer una cláusula de igualdad de trato parecida a la de la directiva de agencias de trabajo temporal, en la que se comparara al trabajador de plantilla respecto de trabajadores de plataforma que fueran subcontratados por esa empresa. Y el objetivo fundamental de esa cláusula sería precisamente la de evitar la subcontratación. Es decir, que si tú tienes a alguien de plantilla, no recurras a una plataforma para desarrollar ese mismo trabajo. Y en caso de que recurras, al menos garantizar que el trabajador de la plataforma y el tuyo de plantilla van a tener las mismas condiciones. Es el único caso que he visto, e insisto, es una propuesta para evitar tratos discriminatorios precisamente por ese problema de la comparación.
Yo en cuanto a este tema, pues estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Daniel. Básicamente, es decir, el trabajo en plataformas, yo creo que la gran mayoría de las plataformas, en cuanto a su configuración actual, puede decirse que ¿no? es trabajo por cuenta ajena, encaja con las características del trabajo por cuenta ajena, pero no quiere decir que no haya plataformas que puedan llevar a cabo su actividad, ¿no? mediante verdadero trabajo autónomo. Lo que pasa es que no es ni las más conocidas ni las más importantes desde un punto de vista cuantitativo, sin duda. Hemos estado hablando antes un poco del impacto que tiene el algoritmo en determinadas relaciones laborales. Como abogados, ¿podemos tener, hay algún tipo de acceso, hay algún tipo de acción que podamos llevar a nivel práctico? Por ejemplo, si queremos reclamar un salario mal pagado o qué tipo de controles hay al respecto actualmente. Pues sí. Sí, empiezo yo y luego complementas si te va bien. Yo creo que esta es la pregunta del millón. Es decir, ahora mismo el uso de algoritmos en el ámbito laboral para tomar decisiones de forma automatizada es una realidad. Parece extraído de las mejores novelas de ciencia ficción, pero no es así, es real. Y no solo en plataformas. Las plataformas digitales fueron las pioneras, ¿no? en el uso de decisiones automatizadas, pero esta práctica se está extendiendo, se ha extendido ya y se va a extender más en el futuro en otras empresas digamos, de la economía tradicional, ¿no? Se están utilizando ya algoritmos, sistemas de inteligencia artificial para elaborar perfiles de las personas, para rankearlas y determinar pues aquellas que son más, digamos, más idóneas para ocupar un determinado puesto de trabajo. Se están utilizando algoritmos para determinar aquellas personas que hay que despedir, ¿no? Para determinar retribuciones o promociones. Por tanto, esto es una realidad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los algoritmos son muy opacos. Son muy opacos. Son muy opacos por dos motivos. Por el motivo que he comentado antes, y es decir, el algoritmo es opaco porque la empresa no facilita esta información ni a las personas trabajadoras individualmente, ni a la representación legal de la plantilla, pero son opacos porque muchos son opacos. Es decir, hay algoritmos que tienen una fórmula muy compleja que no soy capaz de explicar porque es un tema muy técnico, pero que se generan mediante fórmulas muy complejas, fórmulas matemáticas muy complejas de ponderación, ¿no? De cruce de ponderaciones, que generan verdaderas cajas negras. Es decir, las personas incluso que han creado ese algoritmo no pueden explicar matemáticamente por qué el algoritmo ha tomado esa decisión y no otra, ¿no? Y esto es una realidad, es decir, tenemos que saber que existen este tipo de algoritmos. Por esto se está defendiendo que estos algoritmos con cajas negras no deberían estar permitidos en el ámbito laboral. Es decir, el primer requisito que no se está cumpliendo necesariamente en la actualidad, el primer requisito es que todos los algoritmos sean explicables objetivamente, es decir, que todas las decisiones sean explicables objetivamente y que sean auditables precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, si admitimos estas prácticas y estos algoritmos, es que no habrá manera. Resultará muy difícil, ¿no? Saber exactamente por qué ha tomado una decisión ese algoritmo, ¿no? Por tanto, yo al menos desde mi punto de vista, al menos ahora, ¿no? Con el estado actual, es no permitir el uso de estos algoritmos con cajas negras en el ámbito laboral. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que señalaba Ana. Quizá como complemento te diría que si me encontrara con el caso práctico y quisiera acceder a esa información, utilizaría los mecanismos que señalaba ella en su ponencia, el artículo 14 del artículo 14 y el artículo 22, el Reglamento General de Protección de Datos, y adicionalmente también echaría mano de la Directiva 2019-1152, la de trabajo transparente y previsible. Viendo los dos, curiosamente, hoy parece que lo tiene más fácil la persona trabajadora individualmente para intentar acceder a esa información que lo que es la representación de los trabajadores, cuando normalmente es a la inversa, ¿no? Por lo tanto, los primeros mecanismos a los que echaría mano serían, sin lugar a dudas, esos. Y luego, adicionalmente, si resulta que la cuestión
afecta a una determinada condición en particular, es decir, el dato que se introduce en el algoritmo y el resultado que arroja el algoritmo resulta que al final termina por afectar a mi remuneración, también echaría mano a lo que ya a la normativa tradicional que tenemos al respecto, ¿no? Por lo tanto, ese digamos, sería el íter que yo humildemente me sugeriría, me atrevería a sugerirte. Yo, si me permites, perdón, Alberto. Si me permitís, quería volver a la aplicación de este texto normativo, ¿no? O el borrador que tenemos de texto normativo por ahí en proceso. O sea, el impacto económico que va a tener la aplicación de eso, si llega a ser aprobado los términos que nos habéis comentado, el impacto económico creo que va a suponer la transformación por completo, ¿no? De estas nuevas plataformas digitales o este nuevo sector del trabajo, forma de trabajar, y al final, o sea, ¿qué mecanismos se os ocurre una fórmula correcta, pensada a futuro, que no se quede pues carente de sentido, ¿no? Cuando ya sea aplicada, que tenga en cuenta el impacto económico que tendría dar de alta a todos los trabajadores, porque es que ahora yo creo que vayamos a la ciudad que vayamos, no vamos a cruzar una esquina sin ver un rider. ¿Cuál sería la fórmula correcta? O sea, ¿lo habéis planteado? O sea, ¿tendríais algún...? Bueno, es que el impacto económico es múltiple. El impacto económico es para la empresa. Hoy por hoy dispone de un número importantísimo de sujetos dispuestos a trabajar en cualquier momento, a cualquier hora, y casi me atrevería a decir yo a cualquier precio, pero también para el resto de la sociedad. Porque como tú bien señalas, Sheila, estas personas al no cotizar o cotizar como autónomos son menos recursos que ingresa la Seguridad Social. Por tanto, nos encontramos también ante un auténtico dumping social. Entonces, creo que en cierta medida el modelo supone, precisamente por esto del dumping social, el cargar cierta parte del coste del modelo de negocio al conjunto de la sociedad, y creo, sinceramente, que como sociedad eso no es justo ni nos lo podemos permitir. Por tanto, si hubiera que pensar una fórmula, que lógicamente fórmulas mágicas no hay, debería ser una más ponderada, en la que la plataforma pueda seguir prestando sus servicios y pueda seguir obteniendo beneficios, pero quizá de una forma más ordenada, contribuyendo como contribuyen otras empresas del sector que tienen otro modelo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en este punto estoy totalmente de acuerdo. Hay que pensar también en el coste social, ¿no?, que implica tener este modelo que se basa en la ilusión de la norma laboral. Es un modelo que nace basado en la ilusión de la norma laboral, ¿no? Por tanto, el coste social yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque es elevado. Es muy elevado. Pero luego también una reflexión, es decir, el modelo de las plataformas digitales se basa en una sobreoferta de trabajo. Es decir, las plataformas tienen más personas conectadas a la plataforma que las necesarias para atender la demanda que hay en cada momento. Por tanto, aquí lo que creo yo evidentemente, como bien os podéis imaginar, no tengo acceso a los datos de ninguna de las plataformas, por tanto yo no sé si van a ser rentables o no lo van a ser, pero sin duda alguna creo que el primer paso es ajustar el número de personas trabajadoras que hay en la plataforma, ¿no?, a las necesidades que hay en la plataforma, digamos, en cada momento. Y hay que tener en cuenta que la plataforma tiene muchos datos, tiene datos, digamos, día a día, mes a mes, hora a hora, del número de personas que son necesarias para atender a la demanda que hay o previsiblemente puede haber en la plataforma. Por tanto, esto lo que quiero decir es, bueno, en cuanto al impacto económico, tampoco tenemos que pensar que todas las personas que ahora mismo están contratadas van a mantenerse, ¿no?, en esta posición. No sé si me he explicado correctamente. Sí, claramente. Con el impacto que está teniendo no solo el algoritmo, sino el desarrollo de la inteligencia artificial, podría ser el caso, por ejemplo, de que departamentos de recursos humanos sean
completamente sustituidos por aplicaciones, por implementación de inteligencia artificial en recursos humanos de muchas empresas. ¿Sería legal la contratación o el despido basado en este tipo de inteligencias artificiales actualmente? Pues mira, es súper buena reflexión esta, ¿no? Hay un autor, Jeremiah Sprasol, que dice que contrariamente a lo que habíamos pensado, ¿no? La digitalización no va a generar una sustitución de puestos de trabajo poco calificados, sino precisamente sustitución de puestos de trabajo de mando, ¿no? De puestos de dirección, o al menos dirección intermedia, ¿no? Porque efectivamente tenemos muchos sistemas de inteligencia artificial que están sustituyendo funciones de dirección de personas, sin duda, ¿no? Aquí tenemos un artículo 22 que comentábamos antes del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que establece que como norma general, las personas tenemos derecho a no ser sometidas a decisiones automatizadas. Por tanto, la norma parte de la prohibición de las decisiones automatizadas. Lo que pasa es que hay excepciones y una de ellas que es aplicable al ámbito laboral, al menos desde mi punto de vista, es cuando sea necesario para la entrada, ¿no? para suscribir o para la ejecución de un contrato. Claro, aquí no sabemos todavía, porque es un tema que no se ha valorado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no sabemos exactamente qué se refiere con esta necesidad, ¿no? Que sea necesario para. Entonces, nos podemos utilizar como parámetro las guías, ¿no? la guía que ha elaborado el grupo de trabajo del artículo 29, que dice que, por ejemplo, está justificada porque es necesario, ¿no? el uso de decisiones automatizadas cuando una empresa tiene centenares de miles de currículums a revisar. Pues allí podríamos utilizar un software de inteligencia artificial para establecer perfiles o prelaciones de las personas y determinar aquellas que, ¿no? pues pueden ser contratadas. Pero claro, ¿qué es necesario? ¿no? ¿Es solamente este caso, si queréis, un tanto extremo de centenares de miles de currículums? ¿O podríamos decir que, por ejemplo, las plataformas digitales que toman decisiones de forma automatizada, esto también es necesario porque es la esencia de su modelo de negocio? Entonces está todavía por ver, ¿no? Está todavía por ver qué quiere decir que sea necesario. Yo personalmente, y dicho así en confianza, soy un poco tecnopesimista, pero a pesar de ser tecnopesimista, creo que a día de hoy no sé si tiene mucho sentido decir que la tecnología, ¿no? las decisiones automatizadas solamente serán posibles cuando haya grandes volúmenes de datos, ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer es reforzar los derechos de las personas sujetas a estas decisiones automatizadas para garantizar que tengan la información suficiente de los datos que se están recolectando, los perfiles que se están elaborando, las consecuencias que se pueden derivar y garantizar que no haya sesgos en estos algoritmos. No sé. Yo también soy tecnopesimista. Tan es así que no esperaría, como nos describía muy bien Alberto, a ver esos departamentos de recursos humanos donde solo trabajan robots, sino que desgraciadamente pues os quiero recordar que ya lo estamos viviendo, ¿no? Desde aquella primera sentencia, quiero recordar que era de Canarias, ¿no? De aquella trabajadora, creo que era una agencia de viajes que fue sustituida por un bot y que le declararon el despido improcedente. Siento que ese debate habrá que ver a dónde llega, si es procedente, improcedente o nulo. A esta otra, eso en relación al despido individual, a esta otra que mencionaba yo también en la ponencia, la del Skill Competence Matrix de 2018 del Tribunal Supremo, donde un algoritmo decidía quiénes sean los sujetos más apropiados para ser despedidos, para ser incluidos en el despido colectivo y cuáles debían quedarse en la empresa, ¿no? Sin necesidad de intervención de nadie del Departamento de Recursos Humanos. Por cierto, que el Tribunal Supremo dio el visto bueno a esto. Además, dijo que la representación de los trabajadores había sido suficientemente informada acerca del funcionamiento del algoritmo y que el algoritmo no discriminaba, que había hecho la selección de acuerdo con los parámetros que se habían acordado, a pesar de que, si no recuerdo mal, el 40% de los despedidos pertenecían a uno de los dos grandes sindicatos, ¿no? O sea que es una realidad que ya tenemos en nuestros días y que se está discutiendo en nuestros tribunales.
Vamos ya con la última pregunta, que no nos queda mucho tiempo. María nos pregunta, con el impacto de las nuevas tecnologías, ¿es posible que existan más vacíos legales que supongan que haya cada vez más personas que no sean consideradas trabajadoras por cuenta ajena, aunque efectivamente de facto lo sean? ¿No podría solucionarse esto con una ampliación y extensión del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores? ¿Qué avances hay en este sentido? Bueno, eso es una de las líneas maestras del discurso con esto de la digitalización, que ya se ha explorado en otras ocasiones al hilo de este tema. Creo sinceramente que aunque abordáramos esa cuestión, y esto es algo que está presente tanto en el debate nacional como en el europeo, no es posible, en primer lugar, extender la regulación laboral a todos los trabajadores por cuenta propia, simplemente por la distinción entre quien emplea y quien trabaja para alguien, aunque creo que sí hay margen para mejorar la actual regulación de los trabajadores económicos, los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Creo que ese es el gran reto que nos tenemos que plantear a nivel español y a nivel europeo. ¿Qué tipo de cobertura, tanto de condiciones de trabajo como de protección social, queremos dar a estos trabajadores por cuenta propia y hasta dónde podemos extender la regulación laboral? Yo, al menos en el ámbito europeo, lo tengo muy claro, las directivas no son aplicables a los trabajadores por cuenta propia, aunque sean los económicamente dependientes, tal cual están. Son necesarias adaptaciones. Habrá algunos parámetros que podamos aplicar, se me ocurre la jornada máxima, por ejemplo, pero habrá otros en los que necesariamente no tuviera ningún sentido. Y me atrevería a decir que lo mismo ocurriría con el Estatuto de los Trabajadores. Habrá cuestiones que se podrán aplicar y otras que necesitarán una concreta adaptación. En todo caso, la mejor adaptación es la de la negociación colectiva. Y en ese camino hace ya tiempo que está la OIT, en el de extender la posibilidad de negociación colectiva a este tipo de trabajadores. Yo estoy de acuerdo con esto que comentaba Daniel. Yo, relacionado con esta intervención, traigo un poco a colación lo que decía al final de mi ponencia, ¿no? Es decir, yo personalmente creo, es decir, el falso trabajo autónomo, sin duda alguna, no es fruto, origen, su origen no está en las plataformas digitales. El mercado de trabajo español tiene un problema muy importante con el falso trabajo autónomo. Y yo creo que aquí pues se ha perdido una oportunidad para reforzar, ¿no? Para reforzar un poco la presunción de laboralidad, ¿no? Y lo digo porque no solo por el tema de que hay que intentar solucionar este gran problema, que, insisto, no es de las plataformas digitales, sino que es un problema, yo diría incluso estructural, sino porque cada vez más, como bien se apuntaba en esta intervención, cada vez más a lo mejor puede ser posible, es decir, puede ser que los cambios tecnológicos que nos esperan para el futuro, puede ser que todavía diluyan más las notas de laboralidad. Yo personalmente, como he defendido, las notas de laboralidad no están diluidas en el trabajo en plataformas, están súper presentes, si cabe, más que en algunas formas de trabajo por cuenta ajena. Pero puede ser, no sabemos lo que nos vendrá en el futuro, por lo tanto, puede ser que la tecnología diluya todavía más las notas de laboralidad. O incluso, y esto ya estoy haciendo ahora sí un poco de ciencia ficción, pero puede ser que lleguemos a ver fórmulas de trabajo independiente por cuenta ajena. Sí, verdaderas fórmulas de trabajo independiente por cuenta ajena. Es decir, trabajos en los que no hay subordinación, pero es trabajar por cuenta de otra persona, ¿no? Yo personalmente aquí sí que creo que habrá que tener un debate sobre la necesidad de ampliar las fronteras del derecho al trabajo. No ha sido necesario para el trabajo en plataformas, porque insisto que encaja para mí perfectamente y como vemos que es la tendencia, ¿no? Pero
En el futuro a lo mejor sí que tenemos que ampliar las fronteras y decir, mira, es que lo relevante, ¿no? en esta discusión tradicional doctrinal sobre qué es más importante, si la subordinación o la ajenidad, es que lo más relevante, a lo mejor a efectos de garantizar protección, es la ajenidad, es trabajar para otra persona, es lo que garantiza o lo que requiere que haya una protección laboral y social, ¿no? Yo no descarto que tengamos que abordar este debate en el futuro. Lo tengo. Ahora sí. Daniel, Ana, mil gracias de verdad por vuestra intervención, por compartir con nosotros un poquito, aunque haya sido de todos vuestros conocimientos, y bueno, pues ayudarnos, ¿no? Ayudar a AJA Madrid a poder estar en contacto todavía con toda la abogacía joven y seguir formándonos y aprendiendo cada día un poquito más. Mil gracias de verdad. Y a todos los asistentes, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este taller. Os recordamos que a continuación viene otro, que no lo podéis perder, y tenemos una programación increíble hasta el día 12, que os podéis seguir apuntando en la web, no lo olvidéis. Muchas gracias a las entidades colaboradoras y de nuevo, Daniel, Ana, mil gracias por haber participado en este congreso. A vosotros por la invitación. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.